A continuación, en este video les voy a explicar la parte correspondiente al análisis sintáctico. Empezamos con el análisis sintáctico posteriormente a tener ya realizado el análisis léxico sobre el lenguaje que se está analizando. En esta parte se toma el conjunto de tokens que se crearon en el análisis léxico y se pasa a la parte sintáctica con el objetivo de poder corroborar las reglas de cada una de las partes del lenguaje. Asimismo, posteriormente a verificar estas reglas se va a crear un árbol de derivación y eso es lo que se va a tomar en cuenta en la explicación de este video. El análisis sintáctico, como bien se sabe, es el análisis del orden o la estructura que lleva cada una de las partes que conforman el lenguaje. Por ejemplo, si estamos trabajando con variables, las variables llevan un orden específico. No podemos realizarlo de otra manera más que colocamos el nombre de la variable y debemos colocarle el tipo de variable. Y esto siguiendo una regla preestablecida, la cual se agrega en el análisis sintáctico. A eso se refiere. Y si hablamos de análisis sintáctico, estamos hablando de la sintaxis. Casi siempre en los lenguajes de programación, cuando nosotros tenemos algún tipo de error, nos sale como mensaje la palabra error de sintaxis. Y esto se refiere a que posiblemente el compilador no lo está tomando en el orden que es debido. La sintaxis, ¿a qué se refiere? Se refiere a cómo se ve un programa, es decir, la estructura que éste tiene, la representación textual o estructura de dicho programa. Es posible una definición matemática precisa. Cuando nosotros estamos creando la estructura del programa, posiblemente necesitemos colocar alguna parte en forma matemática, y a esto se refiere lo que vamos a ver en esta presentación. Vamos a ver cómo podemos crear matemáticamente una regla. Tenemos acá las variables y la asignación. Yo no puedo colocar en un programa una variable o no la puedo declarar de otra manera más de cómo aparece en este ejemplo o en estos ejemplos. Tenemos el int, tenemos el nombre de la variable total, tenemos un punto y coma. Depende del lenguaje que estamos utilizando, podría variar. Podríamos colocar nombre de variable, luego el tipo de dato y luego punto y coma. Pero todas las asignaciones de variables o declaraciones se deberían hacer utilizando este formato, este modelo o esta estructura. Veamos la siguiente. Dice, tenemos el tipo doble, luego tenemos dos variables, num1, num2, y estas dos variables le vamos a colocar un valor. El valor 4.356 respectivamente para num1 y para num2, num3. Luego tenemos char, otro tipo de dato, el nombre de la variable, letter, es igual a luego tenemos digit, es igual a 7, luego tenemos el nombre de otra variable, la cual vamos a tomar en cuenta en este momento. Luego de esto tenemos el uso de, en cuanto a la sintaxis, podemos ver la funcionalidad del analizador sintáctico. La tarea del analizador sintáctico es determinar la estructura sintáctica de un programa, como hablábamos anteriormente. Vamos a verificar cuál es la estructura que tiene el programa en cada una de sus instrucciones para poder decir si estas son válidas o tienen un error de sintaxis, a partir de los tokens producidos por el analizador léxico. La tarea del analizador léxico es
dividir el código en tokens, y este flujo de tokens es el que toma el analizador sintáctico para luego crear su árbol de derivación de acuerdo a las reglas que se tuvieron que haber colocado anteriormente al análisis léxico, ya sea de manera explícita o implícita. Acá, cuando menciona explícita o implícita, lo que quiere decir es de que nosotros podamos ver de forma física un árbol de derivación, o que no lo veamos, pero que sabemos que lo realiza la herramienta y lo hace de forma implícita, sin mostrarlo al usuario. Construye el árbol de análisis gramatical o árbol sintáctico que representa la estructura, y esa es la funcionalidad básica del analizador sintáctico. Como podemos ver acá en la imagen, tenemos el texto de entrada, pasa por el analizador léxico. Este tiene interacción con la tabla de símbolos, porque acá vamos a ver todas las partes del análisis léxico deben estar en la tabla de símbolos. Estos tokens son los que alimentan al analizador sintáctico, pero este también hace referencia a la tabla de símbolos. Ahí es donde verifica que todas las reglas y la estructura que tienen esos tokens forman parte del lenguaje. Posteriormente, que pasa por el analizador sintáctico, entonces ya muestra la parte del árbol sintáctico, ya hace un árbol de derivación. ¿Por qué vamos a hacer un análisis sintáctico? Podemos proveer una definición precisa y fácil de entender. Si tenemos reglas, es fácil de poder determinar qué es correcto y qué no es correcto dentro del lenguaje que se está analizando. Una gramática apropiada imparte estructura a un lenguaje de programación. Si nosotros definimos una gramática, es fácil poder darle la estructura al lenguaje, pero sin reglas no podemos determinar cuál es la estructura correspondiente del lenguaje. Podemos construir automáticamente un parser que determine si el programa es sintácticamente correcto. El parser son las reglas que nosotros determinamos para saber si lo que se está analizando está sintácticamente correcto o no. Ayuda en el proceso de la traducción, es decir, ayuda en el momento que hacemos la traducción del código hacia el árbol de derivación. Y por último, es fácil modificar y añadir al lenguaje. A través de las reglas yo puedo agregar más producciones a la gramática, y de esta forma puedo añadir más cosas al lenguaje, o puedo modificar algunas cosas que anteriormente se habían agregado, las puedo modificar más adelante. Entonces, ¿qué es un analizador sintáctico o parser? Es una de las partes de un compilador que transforma su entrada en un árbol de derivación. Esa es la tarea principal del analizador sintáctico, crear el árbol de derivación. En realidad, lo único que nos interesa en esta parte es poder tener el flujo de tokens para luego compararlo en cuanto a las reglas, y de acuerdo a estas reglas, si todo está bien, hacemos el árbol de derivación. Acá tenemos un ejemplo de una entrada y salida de un parser. Como entrada tenemos el menos 123.3 más 23.6, y esto está dentro de paréntesis. Acá al lado izquierdo tenemos los tokens, y al lado derecho vamos a construir el árbol de parseo. Lo primero que encontramos en el token es un operador menos, y acá lo tenemos en el árbol de parseo. Luego encontramos un paréntesis izquierdo, y acá lo muestra en el árbol de parseo. Posteriormente tenemos el número 123.3, que también ya lo muestra acá en el arbolito. Luego tenemos el operador más. El operador más
lo muestra en la posición correspondiente en el árbol. Luego tenemos el 23.6, este también lo muestra en el arbolito. Luego tenemos el paréntesis derecho, que también está en la posición correspondiente en el árbol, y de esta manera tenemos el flujo de tokens que luego pasa a la parte sintáctica y forma el árbol de derivación o árbol de parseo. Definiendo la gramática libre de contexto. De esto ya lo hablamos anteriormente, hoy vamos a hacer un repaso. Entre las partes de la gramática libre de contexto tenemos las terminales, que son los símbolos para strings o tokens. Los terminales son los que yo no puedo sustituir. Ahí es la última fase en la cual se colocan y ya no tiene una nueva sustitución. Luego tenemos los no terminales, que son variables sintácticas. Los no terminales son los que yo puedo sustituir por otro valor. Luego tenemos el símbolo de inicio. El símbolo de inicio le es un no terminal especial, el cual le asignamos ese símbolo. Es no terminal porque siempre lo vamos a sustituir por otro valor. Luego tenemos las producciones. Las producciones son las reglas que se derivan del lenguaje que anteriormente construimos con terminales, no terminales y el símbolo de inicio. Esta se dice que es la forma en que las terminales y no terminales son combinados para formar strings. Un no terminal en el lado izquierdo y un string de terminales y no terminales en el lado derecho. De esta forma, tenemos una S al lado izquierdo que se le asigna una S dentro de paréntesis, una S sin paréntesis, o puede ser el signo vacío. Esto ya expresado de otra forma lo vemos así. Tenemos dos reglas, una donde la expresión está entre paréntesis y puede estar la expresión sin paréntesis, y otra donde está el símbolo vacío. Si esto lo representamos ya determinando cuáles son las partes de estas dos instrucciones, vemos que los terminales son los paréntesis y el signo de vacío. Los no terminales son las S, que son las expresiones que se pueden cambiar o se pueden sustituir por otra. Y vemos el símbolo inicial, que es un no terminal, es decir, una S. Las producciones serían las dos líneas que aparecen acá, es cada una de las producciones. Esto, si nosotros lo representamos de una forma utilizando expresión regular, sería de la siguiente forma. Una A en expresión regular, yo la puedo representar en gramática libre de contexto como una A, en este caso mayúscula, asignada a esa A de la expresión regular. Si P y Q son expresiones regulares usando la gramática libre de contexto, P y Q quedaría así. P.Q es igual a decir que la expresión va a ser igual a la P y a la Q. P tenemos el símbolo pipe, Q es igual a decir dos expresiones diferentes. La expresión va a ser igual a P o la expresión va a ser igual a Q. Luego tenemos la P y el asterisco, que es igual a decir ya sea la expresión y la P o la expresión vacía. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar expresiones regulares? Separar el análisis sintáctico en partes léxicas y no léxicas es una buena modularización. Estamos dividiendo nuestro programa en partes léxicas y no léxicas. Las reglas léxicas son simples y pueden ser expresadas usando expresiones regulares. Las reglas léxicas son simples y pueden ser expresadas usando expresiones regulares. Luego tenemos que las expresiones regulares son más concisas, como nos dimos cuenta en la diapositiva anterior. Las implementaciones de analizadores léxicos para expresiones regulares son más eficaces.
Si vamos a crear una gramática libre de contexto, tenemos que crearla a partir de las definiciones del lenguaje. Vamos a ver un lenguaje simple de una expresión regular. Tenemos expresiones aritméticas simples con el signo más y con el signo por, como los ejemplos que tenemos acá. 8 más 2 más 35.6, 8.32 más 86 por 45.3, y luego tenemos 6.001 más 6.004 por 6.035 por menos 6.042 más 0.046. Son expresiones aritméticas utilizando los operadores más y por. En los terminales o tokens podemos determinar num para todos los números, op más, op menos, op por, op paréntesis a la izquierda, op paréntesis a la derecha. ¿Y cuál es la gramática para esta expresión? Entonces tenemos que la expresión va a ser igual a una regla válida cuando tenemos una expresión, tenemos un operador y tenemos otra expresión. Pero también una expresión puede ser válida cuando la expresión la tenemos dentro de paréntesis. Además, la expresión también puede ser válida cuando tenemos la expresión con el signo menos. La expresión también puede hacer referencia a un número. El operador puede ser un más, puede ser un por. Cualquiera de los dos. Ahora vamos a determinar cuáles son los terminales y son los que no podemos sustituir. Y los tenemos acá identificados como paréntesis, el menos, num, más y por. Los no terminales, ¿cuáles son? Todas las expresiones. Todas estas expresiones yo las puedo, e incluso el operador, yo los puedo sustituir por algo más. El símbolo inicial es exp, que hace referencia a una expresión, y todas las líneas que se tienen acá son las producciones o las reglas que rigen este lenguaje. Ya trasladándolo a la gramática libre de contexto quedaría de la siguiente forma. La expresión puede ser ya sea expresión, operador expresión, o expresión dentro de paréntesis, o menos expresión, o el número. Y el operador puede ser un más y puede ser un por. Derivado de esto viene el tema de BNF o Backus Naur Form. La gramática libre de contexto se escribe frecuentemente utilizando una notación conocida como BNF. El BNF regularmente se utiliza para definir la sintaxis de los lenguajes de programación. Cada lenguaje de programación en cada línea válida tiene un BNF que hace referencia a cada una de estas, y es decir, es una regla con la cual un modelo con el cual se debe cumplir para decir de que esa línea de código, esa expresión es correcta para un lenguaje. Y acá tenemos un ejemplo. La siguiente es una definición BNF del lenguaje que consiste de cadenas de paréntesis anidados. Y tenemos cadena par, va a ser igual a una cadena par, paréntesis, o solo los paréntesis. Es decir que una cadena par va a ser válida cuando tenemos la cadena par dentro de paréntesis o solo los paréntesis, sin la cadena par, tal y como aparece abajo. Los paréntesis va a ser igual a la cadena par dentro de paréntesis o solo los paréntesis. Por ejemplo, las cadenas que tenemos acá, esta cadena que está acá, podemos darnos cuenta que tenemos paréntesis, luego tenemos otro paréntesis, pero dentro de este paréntesis tenemos otro paréntesis y tenemos tres paréntesis separados. Son cadenas válidas porque tenemos abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos y así sucesivamente. Mientras que lo que tenemos acá no es válido. Acá estamos abriendo un paréntesis, pero este paréntesis no lo cerramos acá. Abrimos y cerramos, es una cadena no válida. Luego, ¿qué más aparece acá? Tenemos otro paréntesis, se cierra
tenemos dos paréntesis cerrados, pero no hemos abierto otro paréntesis. Por lo tanto, esto no pertenece al lenguaje, no es válido para este lenguaje. En esta notación se deben seguir las siguientes convenciones o las siguientes reglas. Los no terminales se escriban entre paréntesis angulares, tal como aparece en los ejemplos. Los terminales se representan con cadenas de caracteres sin paréntesis angulares. Esos lo reconocemos como terminales. El lado izquierdo de cada regla debe tener únicamente un no terminal, es decir, uno que esté entre paréntesis angulares, ya que es una gramática libre de contexto. Luego, el símbolo 4 puntos igual, que se lee, se define como o se reescribe como, se utiliza en lugar de la flechita, que es una asignación. Var es producción entre el tipo A es igual a B sub 1, A es igual a B sub 2, A es igual a B sub n, se pueden escribir de tal manera que todas se representen en una misma línea utilizando el pipe, que significa que se puede utilizar cada una de estas para representar a la A. Y tenemos el árbol de derivación. La siguiente definición BNF, que es el cuadrito que se tiene acá, describe la sintaxis simplificada de una sentencia de asignación de un lenguaje tipo Pascal. Y tenemos lo siguiente: la sentencia de asignación se le asigna o puede llevar ya sea una variable que va a ser igual a una expresión, variable igual a expresión. La expresión a que puede ser igual a expresión más un término, o puede ser igual a una expresión menos un término, o puede ser solo un término. Pero el término a que puede ser igual, el término puede ser igual a término por factor, o término dividido factor, o solo un factor. El factor a que puede ser igual a una expresión dentro de paréntesis, a una variable o a un número. La variable a que puede ser igual, esta variable puede ser igual a las letras del abecedario en mayúscula, de la A a la Z. Y el num a que puede ser igual a los números del 0 al 9. Y acá estaríamos construyendo el BNF, que hace referencia a un lenguaje de tipo Pascal. ¿Cómo sé que es un lenguaje de tipo Pascal? Como hablamos anteriormente, el 2 puntos igual se utiliza en Pascal. Acá tenemos nuestro BNF y acá tenemos nuestro árbol de derivación. De acuerdo a las reglas que tenemos arriba, se va a crear el árbol de derivación. En la parte derecha tenemos una cadena válida o cadena de entrada para este árbol de derivación o para este BNF. Esta cadena de entrada es la que yo voy a diagramar en el arbolito utilizando las reglas que están acá arriba. Ya vamos a ver de qué manera se realiza. Hay ciertas reglas que se utilizan cuando nosotros trabajamos con un arbolito, y dice que el árbol de derivación tiene las siguientes propiedades. El nodo raíz está rotulado con el símbolo distinguido de la gramática. Cada hoja corresponde a un símbolo terminal o a un símbolo no terminal. Cada nodo interior corresponde a un símbolo no terminal. Esto es cuando nosotros lo construimos de tal manera que vamos a colocarle color a cada uno, pero regularmente lo hacemos tal y como están los pasos a continuación. Acá tenemos los pasos que se utilizan para crear nuestro árbol de derivación. La instrucción que se va a diagramar va a ser igual a, veamos, A igual a A más B. Entonces lo primero que tenemos es un var igual a expresión. ¿Por qué var igual a expresión? Var sería la A y expresión sería A más B. Ya tenemos nuestra primera regla. Luego, derivado de var, var a que va a ser igual según las reglas. Var va a ser igual a cualquier letra del abecedario en mayúscula. Si lo sustituimos por la expresión que tenemos acá, var corresponde a la A.
Luego tenemos como siguiente paso la expresión aquí va a ser igual. La expresión puede ser igual a ¿qué? A expresión más término, a expresión menos término o solo al término, de acuerdo a la instrucción que estamos evaluando. Tenemos expresión más término, a más b, tenemos un más acá, entonces vamos a sustituir o vamos a derivar de expresión la expresión más el término. Luego la expresión aquí va a ser igual. Veamos acá. ¿A qué va a ser igual la expresión? Si miramos las reglas, una expresión puede ser igual a expresión más término, expresión menos término o solo término. Entonces, acá en la expresión yo ya no tengo más derivaciones, solo a más b. Quiere decir que la expresión va a ser igual a término, lo voy a sustituir por el término. El término, si yo reviso acá, el término puede ser término por factor, que yo no tengo ningún por acá, término dividido factor, que tampoco tengo un dividido, y solo factor. El que es individual es el que voy a sustituir acá, porque ya solo estoy hablando de variables individuales. Luego ya tengo factor. Factor a que va a ser igual a expresión dentro de paréntesis, no tengo ningún paréntesis, no lo puedo sustituir por eso. Y también es igual a una variable. Lo que tenemos ahí son variables, entonces vamos a sustituir por var. Esta variable, según las reglas, puede ser de la a la z. Entonces acá tenemos la a, vamos a sustituir por la a. Luego tenemos un más y luego tenemos el término. El término, como vimos anteriormente, puede ser igual al factor, el factor a una variable, y esta variable va a ser igual a b, que es la que está acá. Y de esta manera estaríamos terminando nuestro arbolito de derivación, tal y como está acá. Término de término sale el factor, del factor sale la variable, y la variable va directamente a luego el término. Vamos a identificar el factor, luego la variable, y por último la letra B. Y así esto se haría en 10 pasos. Acá tenemos otro ejemplo. Las mismas reglas pero diferente entrada. Tenemos C va a ser igual a D menos E por F. Muy bien, y acá tenemos el árbol de derivación. Tenemos que la variable va a ser igual a una expresión. Esta expresión puede ser igual a expresión menos término. La expresión puede ser igual a un término, que puede ser igual a un factor, puede ser igual a una variable, y esta la voy a sustituir por la D. El término puede ser igual a término por factor. El término puede ser igual a un factor o una variable, y esta la voy a sustituir por E. Y por último, el factor lo voy a sustituir por var, y luego este va de acuerdo a la letra F. Y de esta manera estaríamos construyendo un arbolito derivado de el BNF que teníamos anteriormente en la parte de acá. Este BNF es el que a mí me va a guiar para poder hacer mi arbolito de acuerdo a una entrada, que es la que tenemos acá. Esta es nuestra entrada y ese es el arbolito de derivación que nosotros estaríamos construyendo. Muy bien, voy a dejar este ejercicio que igual está dentro de las tareas de las reglas del ejercicio práctico que se hizo anteriormente. El que se utilizó para el analizador léxico construya su BNF de las reglas. Primero realícelo en papel y lápiz. Es recomendable cuando nosotros estamos construyendo un BNF que lo hagamos en papel y lápiz primero, ya que este solo nos va a servir para poder ver qué reglas son las que se van a agregar dentro de nuestro lenguaje. Después de esto, deberá realizar de su preferencia en una siguiente tarea y ejemplifique 5 entradas de diferentes sentencias realizando un árbol de derivación. Y acá les doy como referencia o como recomendación que repasen la construcción de árboles en el lenguaje de su preferencia. Este es el ejercicio práctico que ya se había dejado anteriormente. A este es al que se le deben agregar el BNF
yo voy a estar grabando otro video con ejemplos de BNF para que ustedes vean de qué manera lo pueden crear en su tarea. Y ahora está el momento de solicitarles su mini compilador. El mini compilador lo deben hacer con un propio lenguaje. Ustedes lo deben construir, le deben agregar un nombre al lenguaje, definir la sintaxis que utiliza el lenguaje y agregar el contexto de su preferencia. El contexto quiere decir de acuerdo a qué lo van a hacer. Lo van a hacer de acuerdo a términos de la universidad, lo van a hacer de acuerdo a términos de informática, de acuerdo a términos que se utilizan en juegos, de acuerdo a términos que se utilizan en las matemáticas. O sea, ese va a ser su contexto, de acuerdo a qué lo van a hacer. Puede ser la misma lógica que tiene C++, pero cada palabra reservada, cada operador, etcétera, va a ser de acuerdo al contexto de la universidad. Entonces todas las palabras reservadas van a ser de acuerdo a un contexto diferente. ¿Qué van a hacer? Van a realizar expresiones regulares, también una tabla de símbolos, tabla de errores, agregar BNF y 5 entradas para realizar su árbol de derivación. Luego van a hacer el análisis léxico y sintáctico y explica cada palabra reservada de su lenguaje. Yo no le doy un límite de palabras reservadas que ustedes van a agregar. Ustedes son los dueños de su lenguaje y van a decir con cuántas palabras reservadas funciona su lenguaje y coloque un ejemplo por palabra reservada. El ejemplo que sea válido, que tenga, bueno, en este caso deberían de agregar líneas de código donde sean correctas esas líneas de código y líneas de código donde sean erróneas. Ustedes dicen cuántas líneas van a agregar y agreguen los errores que se vayan cometiendo en la tabla de errores. Ese mini compilador lo van a enviar a mi correo o posiblemente cree un espacio en la plataforma para que ustedes lo agreguen ahí. La fecha en que lo deben entregar es el 29 de abril. Además lo deben exponer en clase. No todos van a exponer, solo son algunos que se van a sortear en clase que van a pasar a exponer su mini compilador. Van a enviar el trabajo escrito siempre a la plataforma donde explican el compilador, es decir, la lógica de este compilador. También deben agregar un manual explicando su lenguaje. El manual debe ser de lo más sencillo, nada complicado, solo explicando las funcionalidades más básicas de su compilador. En el mismo trabajo debe explicar la lógica del compilador, como les comenté anteriormente. Explica el contexto que eligió para la creación del lenguaje y el funcionamiento de su tabla de símbolos y la tabla de errores. El mini compilador es individual, puede utilizar cualquier herramienta o lenguaje para realizarlo. Si ustedes quieren una herramienta donde todo se les facilite, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer en lenguaje puro, también lo pueden hacer. Ya queda a su criterio. Prácticamente tienen un poco más de un mes para trabajar, entonces ustedes pueden hacerlo desde ya, pueden empezar desde ya para poder trabajar. Como les comento, estaré subiendo otro video donde explico algunos ejemplos de BNF para que ustedes vean de qué manera se realizan, también utilizando otros ejemplos. Pero si ustedes pueden empezar a trabajar ya solo con esta presentación, sería perfecto que pudieran empezar a trabajar. Ahora, si quieren esperar en los otros ejemplos, voy a estar subiendo en esta semana el video para que ustedes lo puedan ver y así puedan seguir trabajando. Esta tarea quedaría para el día viernes. Bueno, como esta clase es del siguiente sábado, entonces tienen toda la siguiente semana para poder trabajar en esto. Si no han avanzado en este ejercicio práctico, pueden trabajar esta semana en él también para que ustedes puedan obtener los puntos y no los pierdan, ¿verdad? Cualquier duda que tengan de acuerdo a lo que se explicó en esta presentación, con gusto yo les puedo explicar. Me pueden escribir o mandarme un correo, como a ustedes se les haga más fácil, y estaremos
estaremos viendo todos los temas referentes al análisis sintáctico en este caso. Les agradezco la atención a este video y nos vamos a estar escuchando en un próximo video. Gracias por su atención.